Bueno, pues ayer vimos la parte de la filtración glomerular. De nuevo para recordar, nuestra nefrona se compone de un corpúsculo renal que tiene como parte de él a la cápsula glomerular y al glomérulo, ¿ok? Y ayer vimos cómo funciona este corpúsculo renal, ¿ok? Cumpliendo la función de la filtración glomerular, ¿ok? El día de hoy nos toca ver lo que corresponde a la reabsorción y la secreción tubular, ¿ok? Recordemos que el túbulo renal se compone de un túbulo contorneado proximal, de un asa de Henle, de un túbulo contorneado distal y un túbulo colector, ¿ok? Entonces, ya haciendo un recordatorio de esto, nosotros hablamos ayer de la filtración glomerular. Vamos a hablar hoy de la reabsorción y la secreción tubular, ¿ok? Entonces, nuestra nefrona ya filtró, ¿ok? Entonces, ahora tenemos que reabsorber lo que lo que nosotros necesitemos y secretar lo que no, ¿ok? Entonces, comenzamos con unas generalidades acerca de la reabsorción y la secreción tubular. Acuérdense los elementos que forman parte del túbulo de la nefrona: túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal, así como el túbulo colector. Tenemos que el volumen de líquido que ingresa en los túbulos contorneados proximales en solo media hora es mayor que el volumen total de plasma. Es mayor que el volumen total de plasma porque la tasa de filtración glomerular es muy alta, ¿ok? Ahorita veremos por qué. Es evidente que parte de este líquido debe retornar de alguna manera a la corriente sanguínea. Retorna en diferentes porciones en las diferentes partes del túbulo, ¿ok? No, se va a reabsorber más agua en cierta parte del túbulo que en otra, ¿ok? En condiciones muy normales, alrededor del 99% del agua filtrada se reabsorbe. Las células epiteliales a lo largo de nuestro túbulo renal y del túbulo colector llevan a cabo esta tarea de reabsorción. Pero las células del túbulo contorneado proximal van a realizar la mayor parte de esta reabsorción, ¿ok? Entonces, el túbulo contorneado proximal será el que lleva a cabo la mayor parte de la reabsorción. Los solutos reabsorbidos por procesos activos como pasivos van a ser glucosa, o sea, los solutos que nuestra nefrona, nuestro túbulo, se va a encargar de reabsorber, ¿ok? Nosotros vamos a reabsorber nuestro túbulo glucosa, aminoácidos, urea, iones como son el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, el bicarbonato, el fosfato. Y una vez que el líquido atravesó el túbulo contorneado proximal, las células de sitios más distales, llámese asa de Henle o túbulo contorneado distal, van a regular los procesos de reabsorción para mantener un equilibrio del agua y de ciertos iones. La mayoría de las proteínas pequeñas y de los péptidos, acuérdense que los péptidos son pequeñas proteínitas, van a pasar a través del filtro y estos también se van a reabsorber. Y esto en general pasa por pinocitosis. Acuérdense de todo lo que vimos en la primera clase de los tipos de transporte. La pinocitosis es cuando la célula va a comerse una moleculita. Bueno, abre la membrana, se ingresa a la moleculita y entonces la moleculita ya se encuentra dentro de la célula, ¿ok? Eso en general es el proceso de la pinocitosis. Una tercera función de las nefronas y los túbulos colectores va a ser la secreción tubular. Acuérdense, tenemos que reabsorber, ¿ok? Entonces, para que no eliminar lo que nuestro cuerpo sí necesita, eso es reabsorción, ¿ok? Pero también tenemos que secretar, ¿ok? Este proceso se le va a llamar, esto pasar en el túbulo colector
y se le llamará secreción tubular, ¿ok? Que es la transferencia de sustancias desde la sangre y las células tubulares hacia el filtrado glomerular. Las sustancias secretadas, o sea que nuestro túbulo va a desechar, van a ser el hidrógeno, el potasio, el amonio, la creatinina y algunos fármacos, como lo son, el ejemplo más típico es la penicilina, que se secreta por vía tubular, ¿ok? La secreción tubular va a tener dos consecuencias muy importantes. La secreción de hidrógeno va a ayudar a controlar el pH sanguíneo. Aquí es donde entra el riñón a regular el pH de nuestro cuerpo, secretando todo el hidrógeno, ¿ok? O la mayoría, o por lo menos la cantidad de hidrógeno que es dañino para nosotros. Y así nuestro riñón se encarga de de regular el pH, ¿ok? Junto con el hígado. La segunda consecuencia que va a tener la secreción tubular va a ser la secreción de otras sustancias y esto va a contribuir a eliminarlas del cuerpo. Como resultado de la secreción tubular, algunas sustancias pasan de la sangre a la orina y pueden detectarse mediante el famoso EGO, el examen general de orina, que en la siguiente clase veremos más o menos qué se le estudia a ese EGO, ¿ok? Esto va a ser pues importante sobre todo cuando evaluamos a algunos deportistas que para identificar si utilizaron algunos fármacos para estimular o elevar su desempeño físico, como lo son los esteroides, los anabólicos, la eritropoyetina, los factores de crecimiento y anfetaminas, ¿ok? Que es lo más típico que podemos detectar en orina, gracias a que esto se desecha en el túbulo colector, ¿ok? También los análisis de orina nos van a ser muy útiles para detectar alcohol o drogas como la marihuana, la cocaína, la heroína, el LSD y una que otra metanfetamina, ¿ok? Entonces, el que la mayoría de los fármacos sean secretados por medio del túbulo renal nos van a ayudar a detectarlos también, a detectar estas sustancias en orina, ¿ok? Entonces, es muy difícil engañar a otra persona por medio de análisis químicos de nuestra orina, ¿ok? Porque todo lo secretado lo podemos detectar en esta, ¿ok? Vamos a hablar acerca de las vías de absorción, que es lo que tenemos en la imagen. Una sustancia que se reabsorbe del líquido en la luz del túbulo, esta va a ser la luz del túbulo. Ya llámese que estemos hablando de aquí del túbulo contorneado proximal, de la Sahelen o distal, o del colector, ¿ok? Entonces esta va a ser la luz, por donde está corriendo el plasma, ¿ok? Entonces, en la luz del túbulo puede seguir uno de dos caminos antes de ingresar en el capilar peritubular. Este va a ser el capilar peritubular. Acuérdense, el objetivo es que pasen de la luz del túbulo al capilar para que regrese a la sangre esto que se está reabsorbiendo, ¿ok? Entonces, va a haber dos caminos y se puede elegir uno de estos dos, ¿ok? Dependiendo en la zona del túbulo en la que nos encontremos, ¿ok? El líquido puede desplazarse entre las células tubulares, porque estas van a ser células tubulares. Se les llama células tubulares porque pertenecen a una parte del túbulo. Ya sabemos qué estructuras forman el túbulo, ¿ok? Entonces, el líquido puede pasar entre las células tubulares o a través de ellas, ¿ok? Entonces, entre o a través. El líquido puede pasar de estas dos formas. Entre las células o a través de las células. ¿De acuerdo? A lo largo de todo el túbulo renal, las uniones que son herméticas entre las células van a rodear y van a vincular, ¿cómo cambiar esta palabra? Van a unir a las células que están una al lado de la otra y una al lado de la otra y así. De la misma manera, como si estuviéramos hablando de un Six de refresco o de cerveza, ese plastiquito que une a las latas serían las células y el plastiquito serían sus uniones, ¿ok? Entonces, hablaremos que la membrana apical, acuérdense que todas las células tienen una parte apical, una parte
basal y una parte lateral, ¿ok? Apical lo que está arriba, basal lo que está abajo y lateral pues lo que está a los lados de la célula, ¿ok? Entonces la membrana apical vendría siendo la parte superior de los envases, ya sea de refresco o de cerveza. Esta va a estar en contacto con el líquido tubular y la membrana vasolateral. La membrana vasolateral va a ser basal y lateral. ¿Ok? La membrana de abajo y de los lados. A esto le vamos a llamar membrana vasolateral. ¿Ok? Que va a ser la cara inferior y los lados de los recipientes. Va a contactar o va a estar en contacto con el líquido intersticial en la base y en los lados de la célula. Ayer hablamos de qué es el intersticio o el líquido intersticial. Tenemos muchas células, ¿ok? Bueno, en cualquier lugar de nuestro cuerpo, las células el espacio que hay entre cada una, por muy microscópico que sea, el espacio que hay entre las células se le va a llamar líquido intersticial o intersticio, ¿ok? Entonces la membrana vasolateral va a estar en contacto con el líquido intersticial, ¿ok? El líquido que está entre las células. Y pues obviamente en el intersticio podemos encontrar un vaso sanguíneo, que en este caso va a ser el capilar peritubular, ¿ok? El líquido, bueno, ahora sí hablando de las vías de reabsorción, el líquido puede filtrarse entre las células, ¿ok? Entre las células, mediante un proceso pasivo, y eso se le llamará reabsorción paracelular, para de al lado de, ¿ok? Entonces, entre las células, a esa reabsorción que ocurre entre las células, se le llamará reabsorción paracelular, ¿ok? Aunque las células epiteliales del túbulo están conectadas por uniones herméticas, estas uniones entre las células del túbulo contorneado proximal son permeables al agua, que quiere decir que pasa el agua, y van a permitir la reabsorción de algunas sustancias en las células hacia los capilares peritubulares. ¿Ok? Se cree que en algunas zonas del túbulo renal la vía paracelular es responsable de hasta el 50% de la reabsorción por osmosis. Osmosis significa que pasa simplemente una sustancia al otro porque la membrana se lo facilitó, ¿ok? Entonces, se cree que en algunas zonas del túbulo renal la vía paracelular, quiere decir que entre las células, va a ser responsable de hasta el 50% de la reabsorción de ciertos iones y del agua. ¿Ok? En la reabsorción transcelular, que es el otro tipo de reabsorción que vamos a encontrar, va a ser cuando una sustancia pasa desde el líquido de la luz, a través de la membrana apical de una célula tubular. ¿Ok? Entonces, lo que se explicaba, el líquido va a pasar de la luz del túbulo a través de la membrana apical, esta es la membrana apical, se va a quedar, va a permanecer en el citosol. Acuérdense que cuando vimos biología celular, el citosol es todo lo que hay dentro de la célula. Y acuérdense que en el citosol están los organitos, los organitos de la célula. ¿Ok? Entonces, en la reabsorción transcelular, la sustancia pasa del líquido de la luz tubular a través de la membrana apical y del citosol, y de ahí hacia el líquido intersticial, ¿ok? Desde donde va a atravesar la membrana vasolateral, ¿ok? Entonces, en las dos vías, vamos a encontrar dos vías de reabsorción en resumen, ¿ok? Una paracelular, en la que atraviesa entre las células la sustancia, y una transcelular, en donde va a pasar primero por la membrana apical, permanecerá en el citosol y después saldrá hacia el exterior de la célula al espacio intersticial a través de la membrana vasolateral, ya sea por abajo o a los lados de la célula, y de ahí y en el intersticio pues puede viajar en un vaso sanguíneo, que en este caso será el capilar peritubular. ¿Se entendió? Sí, profe.
Sí, profesor. Vamos a hacer un resumen de los mecanismos de transporte. Cuando las células renales transportan solutos dentro o fuera del líquido tubular, van a movilizar sustancias específicas en una sola dirección. ¿Ok? Pues no va a ser impresionante identificar diferentes tipos de proteínas transportadoras en las membranas apical y vasolateral. Una proteína transportadora es una proteína. Imagínense que mi dibujito es una proteína. A esta proteína se le va a pegar algo y esta proteína se va a encargar de transportar ese algo adentro de la célula o afuera de la célula. ¿Ok? Es una proteína transportadora. Las uniones herméticas forman una barrera que impide la mezcla de las proteínas de las membranas apical y vasolateral. Así no se revuelven las proteínas transportadas que tenemos en la zona apical y en la zona vasolateral. ¿Ok? La reabsorción de sodio en los túbulos renales es muy importante, dado la gran cantidad de iones de sodio que atraviesan los filtros glomerulares. ¿Ok? Entonces vamos a tener muchísimo sodio porque el sodio, acuérdense que atravesó el glomérulo. Entonces en el túbulo vamos a tener muchísimo sodio. ¿Ok? Las células que revisten o que tapizan los túbulos renales, al igual que otras células del cuerpo, van a tener una baja concentración de sodio en su citosol, o sea, adentro de la célula, por la actividad de bombas sodio-potasio, ATPasas. Acuérdense que en las bombas sodio-potasio, en las bombas de sodio-potasio, entra un sodio, sale un potasio y se gasta un ATP. ¿Ok? Entonces, en estas células que revisten a los túbulos renales, tendremos una baja concentración de sodio. ¿Por qué? Porque se estarán gastando esos sodios en estas bombas sodio-potasio. ¿Ok? Estas bombas se van a localizar en las membranas vasolaterales y van a expulsar sodio de las células de los túbulos renales. La ausencia de bombas de sodio-potasio en la membrana apical, acuérdense, en las membranas vasolaterales es donde encontraremos a las bombas sodio-potasio. Entonces, la ausencia de estas bombas sodio-potasio en la membrana apical va a asegurar que la reabsorción de sodio sea un proceso unidireccional. ¿Qué quiere decir? Que sea en un solo sentido. Porque si tuviéramos bombas de sodio-potasio en la membrana apical, el sodio saldría de nuevo a la luz del túbulo. ¿Sí me explico? Por eso las bombas de sodio-potasio solo están en la membrana vasolateral, porque el chiste es reabsorber el sodio. O sea que el sodio salga, pero al intersticio, y de ahí se vaya al vaso sanguíneo, ¿ok? Entonces de nada serviría tener bombas sodio-potasio en la membrana apical. ¿Por qué? Porque saldría el sodio al mismo lado de donde entró. ¿Sí me explico? Entonces tener bombas sodio-potasio solo en la membrana vasolateral va a asegurar que el proceso de reabsorción, porque acuérdense que aquí el propósito es reabsorber sodio. Entonces el que tengamos las bombas de sodio aquí va a asegurar que el proceso sea solo en una sola dirección y no en ambas, ¿ok? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profesor. La mayor parte de los iones de sodio que atraviesan la membrana apical se expulsan hacia el líquido intersticial por la acción de la bomba sodio-potasio que encontramos en la base y en los lados de la célula, es lo que acabamos de explicar. La cantidad de ATP que utilizan estas bombas de sodio-potasio en los túbulos renales es el 6% del consumo total del ATP del cuerpo en reposo. ¿Qué quiere decir? Que el porcentaje de ATP, acuérdense que el ATP es la molécula fundamental energética del cuerpo. Entonces la cantidad de energía que se gasta en estas células tubulares representa el 6% del consumo total de ATP en todo el cuerpo, ¿ok? En reposo. Puede parecer poco este 6%, pero es casi la misma cantidad de energía que emplea el diafragma cuando se contrae durante la ventilación normal. Entonces quiere decir que en estas células tubulares hay un gasto energético, hay un gasto de ATP bastante importante. ¿Ok?
Vamos a recordar el transporte de sustancias a través de las membranas. Y acuérdense que el transporte puede ser activo o pasivo. ¿Ok? Vamos a hablar o vamos a recordar el transporte activo primario. El transporte activo primario viene de la energía derivada de la hidrólisis del ATP. Hidrolizar un ATP significa quitarle, recordamos, ATP significa adenosín trifosfato. ¿Ok? Cuando se hidroliza, que es un proceso bioquímico, se convierta en ADP, que es adenosín difosfato. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que perdimos un fosfato. Aquí había tri y ahora hay di. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso de la hidrólisis del ATP. Así es como se gasta la energía. Entonces, nosotros consumimos, bueno, en las células se consume la energía, en el transporte activo primario, en las bombas sodio-potasio. ¿Por qué? Porque el ATP se convierte en ADP y eso significa un consumo de energía. ¿Ok? Entonces, en el transporte activo primario, la energía derivada, o sea, la energía que produce hidrolizar un ATP, esa energía se va a emplear para bombear una sustancia a través de la membrana. El clásico ejemplo es la bomba de sodio-potasio, ¿ok? En donde entra un sodio, se hidroliza el ATP y entonces sale un potasio, ¿ok? Entonces, esta energía que se gastó hizo que entrara el sodio, ¿ok? Eso es bombear. En el transporte activo secundario, la energía almacenada por un gradiente electroquímico de un ion, en lugar de la hidrólisis del ATP, va a conducir una sustancia a través de la membrana. Entonces, si tenemos una concentración electroquímica de cierto ion, esa misma energía va a conducir, o sea, si tenemos, por ejemplo, mucho sodio, ya lo habíamos visto esto, en nervioso y en las primeras clases. Si tenemos mucho sodio, esto es una concentración, un gradiente electroquímico. Por esa misma concentración que produce una cierta energía, se va a bombear hacia adentro. Y eso es transporte activo secundario. ¿Ok? Hablemos del transporte pasivo secundario. Esto va a acoplar el movimiento de un ion que se desplaza a favor de su gradiente electroquímico para el transporte de una segunda sustancia. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener que tenemos un gradiente igual. No sucede esto con sodio, pero para que quede claro. Hay una concentración de cierto ion, pero esta misma concentración va a jalar a otro elemento, por ejemplo el cloro, ¿ok? Entonces, por esta concentración, por esta energía electroquímica que tiene la concentración de muchos sodios, va a jalar otra molécula y entonces el cloro va a pasar adentro de la célula, ¿ok? Vamos a tener algo que se llaman cotransportadores. Los cotransportadores van a ser proteínas de membrana que transportan dos o más sustancias en la misma dirección a través de una membrana, ¿ok? Entonces, imaginemos que hay un cotransportador, el dibujito que les hice hace rato, que es una proteína. A esta proteína se le van a pegar dos o más sustancias, se va a pegar a la membrana apical y estas sustancias van a pasar adentro de la célula, ¿ok? Este es un cotransportador, ¿ok? Cada tipo de transportador va a tener... va a haber otro tipo, que son los contratransportadores. Del primero que hablamos es del cotransportador. Ahora hablaremos del contratransportador. ¿Ok? Los contratransportadores van a movilizar dos o más sustancias en direcciones opuestas a través de la membrana. Entonces tenemos un contratransportador, se le va a pegar una afuera de la célula, pero se le va a pegar otra dentro de la célula. Entonces entra y esta sale. Este es un contratransportador. ¿Ok?
Un cotransportador solamente se le pega una sustancia y la pasa adentro de la célula. El contratransportador se le pega una adentro y una afuera y una adentro. Entonces, una entra y otra sale. ¿Se entendió? Sí, profe. Cada tipo de transportador tiene un límite de velocidad a la que puede operar. Es como un elevador que tiene un límite para la cantidad de personas que pueden ser transportadas de un piso al otro. ¿Ok? Entonces, todos los transportadores van a tener un límite de velocidad. Este límite se le va a llamar transporte máximo. Y se abrevia así. PM. Y se mide en miligramos por minuto. ¿Qué quiere decir? Es la cantidad de miligramos que transporta este transportador en un minuto. ¿Ok? Y eso va a ser igual a su transporte máximo. ¿Dudas de eso? No, profe. Bueno. No, profesor. La reabsorción de solutos, o sea, el que se reabsorban solutos, va a regir la reabsorción de agua, ya que la reabsorción de agua se produce solamente por osmosis, ¿ok? O sea, que pasa simplemente por la membrana. Cerca del 90% de la reabsorción del agua filtrada por los riñones tiene lugar junto con la reabsorción de solutos, ¿ok? Entonces, el 90% del agua que se reabsorbe va a estar siempre junto con los iones que se reabsorben, ¿ok? Principalmente el agua se va a reabsorber junto con el sodio, el cloro y la glucosa. La reabsorción del agua junto con solutos en el líquido tubular se le va a llamar reabsorción de agua obligada, ¿ok? A esa agua que se reabsorbe junto con otros solutos, ¿ok? Este tipo de reabsorción se va a producir en el túbulo contorneado proximal y en la rama descendente del asa de Henle, ya que estos segmentos de la nefrona son siempre permeables al agua. Hablando del otro 10% de agua restante, que es un total de 10 a 20 litros por día, se llama reabsorción de agua facultativa. La palabra facultativa va a significar que es capaz de adaptarse a las necesidades. La reabsorción de agua facultativa va a estar regulada por la hormona antidiurética y se lleva a cabo principalmente en los túbulos colectores. ¿Ok? Entonces vamos a tener dos tipos de reabsorción de agua. La reabsorción de agua obligada, que es toda esa agua que se reabsorbe junto o pues sí, muy mal dicho, junto con pegado con los iones, principalmente el sodio, el cloro y la glucosa. Y la reabsorción de agua facultativa es aquella que se lleva a cabo por acción de hormonas como la hormona antidiurética. ¿Ok? La primera, la de agua obligada, se va a llevar a cabo en el contorneado proximal y en la rama descendente de la asa de Henle. Y la de agua facultativa solo en el túbulo colector. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Bueno. Una vez que analizamos estos principios del transporte renal, pues veremos la trayectoria del líquido filtrado desde el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle, en el túbulo contorneado distal y los túbulos colectores. En cada segmento vamos a ver dónde y cómo se reabsorbe y se secretan sustancias en específico. El líquido filtrado se transforma en líquido tubular. ¿Ok? Entonces, una vez que ya pasó el glomérulo o el corpúsculo renal, el líquido que se filtró, ese líquido que se filtró se va a llamar líquido tubular. ¿Ok?
una vez que entra en el túbulo contorneado proximal. La composición del líquido tubular cambia a medida que fluye a lo largo del túbulo de la nefrona. O sea, a medida que este líquido tubular viaja en el contorneado proximal, en el asa de Henle, en el distal y en el túbulo colector, ese líquido va a ir cambiando. Gracias a los procesos de reabsorción y secreción que ocurren en estas partes de la nefrona. El líquido que fluye desde los conductos papilares hacia la pelvis renal se le va a llamar, ahora sí, orina. ¿Ok? Entonces, hasta ese momento va a ser líquido tubular. ¿Sale? Una vez que pasa a conductos papilares y la pelvis renal, se le llamará ahora sí orina. Entonces, vamos a comenzar con la reabsorción y la secreción en el túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Vamos a empezar con el túbulo contorneado proximal. ¿No hay dudas hasta aquí? No, profesor. Bueno, la mayor parte de la reabsorción de solutos y agua del líquido filtrado va a tener lugar en los túbulos contorneados proximales. ¿Ok? Estos van a reabsorber el 65% de agua, el sodio y el potasio filtrados, van a reabsorber el 65% de agua, sodio y potasio filtrados. El 100% de la mayoría de los solutos orgánicos filtrados, como lo son la glucosa y aminoácidos. Entonces, toda la glucosa y todos los aminoácidos, el 100% se van a reabsorber en el túbulo contorneado proximal. ¿Ok? El 50% del cloro se va a reabsorber en este túbulo. El 80-90% de bicarbonato filtrado también se va a reabsorber aquí. El 50% de la urea filtrada y una cantidad muy variable de calcio, de magnesio y de fosfato. ¿Ok? Entonces la mayor parte, si se dieron cuenta en los números, la mayor parte de la reabsorción en el túbulo contorneado proximal se da aquí. ¿Ok? También los túbulos contorneados proximales van a secretar, o sea, van a desechar una cantidad muy variable de iones, de hidrógeno y de amonio, así como de urea. La mayor parte de los solutos se van a reabsorber en el túbulo contorneado proximal junto con el sodio. El transporte del sodio se produce por medio de cotransportadores. ¿Ok? Ya vimos que es un cotransportador. Y de contratransportadores en el túbulo contorneado proximal. En condiciones normales, la glucosa, los aminoácidos, el ácido láctico, las vitaminas hidrosolubles y otros nutrientes que se filtran no se pierden con la orina, sino que se reabsorben por completo en la primera mitad del túbulo contorneado proximal, a través de diversos tipos de cotransportadores de sodio que se localizan en la membrana apical. En este dibujito vamos a ver cómo funciona uno de los principales cotransportadores, que es el cotransportador de sodio glucosa. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con este cotransportador de sodio glucosa? Dos moléculas de sodio y una de glucosa se van a unir a esta proteína cotransportadora. Y esta los va a transportar desde el líquido tubular hacia la célula. ¿Ok? Luego, las moléculas de glucosa van a salir por la membrana vasolateral por difusión facilitada y de ahí se difunden en los capilares peritubulares. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona el cotransportador de sodio glucosa? Tenemos que, ya hablamos que a todos los cotransportadores se le unen dos moléculas. En este caso, pues van a ser dos tipos de moléculas. Al cotransportador en la membrana apical se le van a unir dos sodios y una glucosa. ¿Ok? Una vez que los dos sodios y la glucosa ya entraron a la célula,
la glucosa va a salir por difusión facilitada al intersticio por medio de un canal o de un transportador. ¿Qué quiere decir? Que la membrana simplemente se abre. Y entonces la glucosa sale al intersticio y así se reabsorbe y la glucosa regresa de nuevo a la sangre. ¿Ok? Así es como no perdemos glucosa. Al final de cuentas la glucosa es energía por la reabsorción. ¿Ok? Los dos sodios que entraron, vamos a tener una bomba de sodio-potasio. Acuérdense, se va a gastar energía. El ATP se convierte en ATP y la bomba va a succionar los dos sodios para sacarlos al intersticio. ¿Ok? Y entonces los dos sodios salen y entran al capilar peritubular y así es como reabsorbemos glucosa y sodio. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profesor. Bueno. Va a haber otros cotransportadores. De sodio presentes en el túbulo contorneado proximal. Pero estos en vez de glucosa van a captar fosfato, sulfato y aminoácidos y ácido láctico. ¿Ok? Entonces va a funcionar exactamente de la misma manera. En vez de glucosa a este cotransportador se le va a agregar sulfato, fosfatos, aminoácidos y ácido láctico. Entonces el proceso va a ser el mismo. El sodio va a seguir entrando y saliendo de la misma manera y ya sea cual sea el caso, sulfato, fosfato, aminoácidos o ácido láctico van a entrar de la misma manera en la que entró la glucosa y van a salir de la misma manera en que salió la glucosa, ¿ok? Por medio de cotransportadores, ¿ok? Y así es como se reabsorbe glucosa, sodio, fosfato, sulfato, aminoácidos y ácido láctico, ¿ok? Por medio de este cotransportador. Bueno, va a haber otro proceso de transporte activo secundario y van a ser los contratransportadores. Aquí ya no son son contratransportadores de sodio hidrógeno. ¿Ok? Estos van a transportar el sodio filtrado a favor de su gradiente de concentración hacia el interior de las células del túbulo contorneado proximal junto con los hidrógenos. ¿Ok? Estos se van a movilizar desde el citosol, desde el interior de la célula, hacia la luz. ¿Ok? Lo que hace que el sodio se reabsorba hacia la sangre y los hidrógenos se secreten hacia el líquido tubular. Aquí es donde, acuérdense, un contratransportador va a meter algo, pero va a sacar el otro. ¿Ok? Entonces, es lo que pasa con esto. ¿Cómo va a funcionar? Las células del túbulo contorneado proximal van a producir los hidrógenos necesarios para mantener el funcionamiento de estos contratransportadores de la siguiente manera. El dióxido de carbono va a difundir desde la sangre peritubular, o sea, el dióxido de carbono va a venir de la sangre hacia el interior de la célula, o se va a producir durante reacciones metabólicas dentro de las células, como ocurre aquí. Ahorita se los explico. Como también ocurre en los eritrocitos, eso lo vimos en su momento, la enzima anhidrasa carbónica va a catalizar la reacción del dióxido de carbono con agua. Catalizar significa acelerar, o sea, va a acelerar la reacción del dióxido de carbono con agua. Y así va a formar ácido carbónico y este se va a disolver y se va a transformar en hidrógenos, en iones de hidrógeno y ácido carbónico. ¿Ok? Entonces, veamos cómo es el proceso. En todas las células, pues hay dióxido de carbono y agua. ¿Ok? Aquí tenemos al CO2 y al H2O, que es agua. ¿Ok? Va a haber una enzima a la que le llamaremos anhidrasa carbónica. ¿Ok? Esta anhidrasa carbónica
va a acelerar, a esto se le llama catalización. Catalizar significa acelerar un proceso. Entonces, va a catalizar la reacción entre el dióxido de carbono y el agua. ¿Ok? Entonces se va a formar ácido carbónico. ¿Ok? Después, este ácido carbónico se va a disociar. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a tener un hidrógeno y bicarbonato. ¿De acuerdo? El bicarbonato va a salir de una manera por difusión facilitada hacia la sangre, y el hidrógeno, el cotransportador, lo va a secretar hacia la luz peritubular. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es dañino si lo tuviéramos en exceso en la sangre, ¿ok? Y entonces el cotransportador ya va a poder meter sodio, y el sodio va a salir por medio de una bomba de sodio-potasio. Utilizamos un ATP, se transforma en ATP, se gasta energía, y entonces el sodio va a poder salir al exterior. Entonces vean cómo hay el contratransportador va a reabsorber, pero va a secretar una sustancia. En este caso va a reabsorber sodio, pero va a secretar hidrógeno. ¿Ok? Y el otro proceso, por donde entra CO2, del que hablamos, por medio de la enzima anidrasa carbónica, es el de la misma agua y dióxido de carbono que tenemos dentro de la célula. O el CO2, que acuérdense que de la sangre tiene una pequeña porción de dióxido de carbono. Entonces la sangre, el dióxido de carbono sale del capilar y entra a la célula. Y ocurre el mismo proceso, ¿ok? La anidrasa carbónica va a acelerar la reacción entre el dióxido de carbono con el agua, lo va a convertir en ácido carbónico. El ácido carbónico se deshace, queda un hidrógeno, y así el hidrógeno sale hacia la luz del túbulo, pero el cotransportador va a agarrar sodio, lo va a meter, pero lo va a sacar hacia el vaso, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos reabsorber sodio, pero necesitamos sacar hidrógeno. ¿Se entendió? ¿O hay dudas de este proceso? No, profe. No, profesor. Bueno, la mayor parte del bicarbonato filtrado se va a reabsorber en los túbulos contorneados proximales. Esto va a permitir mantener una concentración constante de un amortiguador importante para el cuerpo. El dióxido de carbono va a ser un amortiguador del pH sanguíneo, como lo muestra esta imagen. ¿Ok? Entonces, es exactamente lo mismo, pero hace más énfasis en cómo sale el dióxido de carbono, ¿ok? Que es lo que nos... el bicarbonato. Entonces, como este es un proceso cíclico, va a haber una cantidad constante de bicarbonato que sale hacia la sangre. Y por eso el riñón es una... en parte es así como mantiene el pH sanguíneo, reabsorbiendo una cantidad constante de bicarbonato. Acuérdense que el bicarbonato contrarresta los efectos ácidos del hidrógeno, ¿ok? Es como la clásica reacción del bicarbonato con limón, ¿ok? Bueno, una vez que se secreta el hidrógeno, que es de lo que hablamos así, una vez que sacamos el hidrógeno de la célula hacia el líquido dentro de la luz del túbulo contorneado proximal, este va a reaccionar con el ácido carbónico filtrado para formar va a reaccionar con el ácido carbónico, y así va a formar bicarbonato. Y este se va a disociar de inmediato en dióxido de carbono y H2O, ¿ok? Entonces, es así como se mantiene continuo e infinito el ciclo. Bueno, infinito en una persona sana, ¿ok? La reabsorción de solutos en los túbulos contorneados proximales va a promover la osmosis de agua. O sea, el que pase agua. ¿Sale? Acuérdense, a esa reabsorción de agua, ¿cómo se le llamaba? Reabsorción de agua obligada. Acuérdense que hay dos tipos de reabsorciones de agua, una obligada y una facultativa.
Entonces, la obligada es aquella en donde el agua se reabsorbe simplemente con la reabsorción de solutos. ¿Ok? Cada soluto que es reabsorbido va a aumentar la osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? Es la concentración de solutos en un líquido. ¿Ok? Entonces, la sangre tiene cierta osmolaridad. ¿Por qué? Porque tiene solutos. Tiene solutos disueltos en ella. ¿Ok? Entonces, la sangre que corre en arterias y venas tiene una mayor osmolaridad, pero conforme va avanzando a lo largo del túbulo, debe de ir disminuyendo esa osmolaridad, ¿ok? Como por decirlo así, no es lo mismo, pero para que lo entiendan, la densidad, ¿ok? Bueno, entonces cada soluto reabsorbido va a aumentar la osmolaridad, en primer lugar, dentro de la célula tubular, y luego en el líquido intersticial, y por último en la sangre. Así, con esto el agua se va a desplazar rápidamente desde el líquido tubular, tanto por vía paracelular como transcelular, hacia los capilares peritubulares. ¿Ok? Y esto va a restablecer el balance osmótico. ¿Por qué? Porque tenemos que tener mayor osmolaridad aquí y menor osmolaridad acá. ¿Ok? Recuerden, osmolaridad significa la cantidad de solutos que hay en una solución, ¿ok? Entonces debe haber más solutos en la sangre. ¿Por qué? Porque se están reabsorbiendo cosas. Entonces se está volviendo más, con mayor osmolaridad, con mayor concentración de solutos. Y como de aquí se están reabsorbiendo, entonces aquí debe ir disminuyendo la osmolaridad, ¿ok? Eso es en condiciones normales. Y bueno, esto por decir en otras palabras, la reabsorción de los solutos va a crear un gradiente osmótico y esto va a promover la reabsorción de agua por osmosis. Las células que tapizan nuestro túbulo contorneado proximal y la rama descendente del asa de Henle son más permeables al agua. Y esto porque tienen muchas moléculas que se llaman aquaporina 1. Aquí vamos a tener unas moléculas en las membranas de las células del túbulo contorneado proximal y de la rama descendente de la asa de Henle. Vamos a tener unas proteínas que son moleculitas muy pequeñas que se llaman aquaporinas 1. ¿Ok? Estas proteínas van a ser un canal de agua que van a incrementar significativamente la velocidad del movimiento del agua a través de las membranas apical y vasolateral. ¿Ok? Entonces, por eso se reabsorbe muchísima agua en el contorneado proximal y en la parte descendente del asa de Henle, porque vamos a encontrar aquaporinas 1, que van a ser, voy a dibujar una aquaporina, por así decirlo. Van a ser canales, pero en este caso las células van a tener muchos canales, que son aquaporinas, en donde va a fluir el agua. Y no solamente va a haber aquaporinas en la membrana apical, sino va a haber aquaporinas en la vasolateral. ¿Ok? Entonces, obviamente todo esto es en tamaño super, hiper, mega microscópico. Por eso, la reabsorción de agua se da en un 90% en el túbulo contorneado proximal, en la parte descendente de la asa de Henle, porque vamos a encontrar aquaporinas, que son canales para que pase el agua. ¿Ok? A medida que el agua abandona el líquido tubular, las concentraciones de solutos filtrados remanentes aumentan. ¿Ok? O sea que los solutos que sobran en el líquido tubular van a aumentar a medida de que el agua pasa al líquido intersticial. En la segunda mitad del túbulo contorneado proximal, los gradientes electroquímicos, o sea, las concentraciones para cloro, potasio, calcio, magnesio y urea, van a promover su difusión pasiva hacia los capilares peritubulares, tanto por vía paracelular como por transcelular. ¿Ok? Entonces, a medida que vamos yendo a la parte más distal, o sea, la parte más terminal del túbulo contorneado proximal, vamos a encontrar más solutos aquí en el líquido tubular y menos agua. Entonces, iones como son el cloro, el potasio, el calcio, el magnesio y la urea van a pasar simplemente por difusión facilitada, ya sea por vía paracelular, o sea, entre las células, o transcelular.
¿ok? Entonces, la reabsorción de cloro, potasio, calcio, magnesio y urea se da, pero en la parte terminal del túbulo contorneado proximal. No se da al inicio de este túbulo, se da al final, ¿ok? Y bueno, entre estos iones va a estar el cloro, y este se va a encontrar en mayor concentración. La difusión de las moléculas de cloro con carga negativa hacia el líquido intersticial por vía paracelular, o sea, entre las células, hace que el líquido intersticial sea más negativo que el líquido tubular. O sea, va a haber más negatividad aquí que aquí, ¿ok? Simplemente porque está pasando más cloro que tiene carga negativa de este lado, de la luz hacia el líquido intersticial. Y eso va a ser más negativo este lado, ¿ok? Y bueno, esta negatividad va a estimular la reabsorción pasiva paracelular, o sea, entre las células, de el potasio, el calcio y el magnesio. Entonces, a medida que se reabsorbe el cloro por sus cargas negativas, esto va a estimular a que se jale consigo al potasio, al calcio y al magnesio. ¿Ok? Vamos a hablar del amoníaco, que es un producto de desecho tóxico. Y este está derivado de la desaminación. Acuérdense que la desaminación es quitar el grupo amino de las proteínas, ¿ok? Y este proceso de desaminación lo vimos que se desarrolla en los hepatocitos, por lo tanto el amoníaco es producto del hepatocito. Los hepatocitos van a convertir la mayor parte del amoníaco en urea, que este es un compuesto menos tóxico, pero sigue siendo tóxico. La excreción, dejen que pase el luz. La excreción de estos productos de desecho nitrogenados, como que es la urea, se realizan por vía urinaria. La urea y el amoníaco, que están presentes en la sangre, se filtran en el glomérulo y se secretan en las células del túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Las células de este túbulo proximal pueden producir amoníaco adicional. Y esto se da por la desaminación del aminoácido glutamina. La glutamina la vamos a encontrar en el. Va a ser un aminoácido que se encuentra dentro de la célula tubular. ¿Ok? Entonces, la misma célula tubular puede producir más amoníaco. ¿Ok? Más del que ya tenemos. Y esta reacción va a generar también bicarbonato. El amoníaco se une con rapidez al hidrógeno para después transformarse en un ion que se llama amonio. ¿Ok? Y después, esta puede reemplazar al hidrógeno en los cotransportadores de sodio-hidrógeno. Y entonces así estamos desechando hidrógeno y estamos desechando amonio. ¿Ok? Y así es como nosotros nos deshacemos de estos productos tóxicos, como son el amoníaco en forma de urea. Vamos a hablar de la gluco. Lo explicamos mejor en esta. Vamos a hablar de la glucosuria, que es glucosa en orina. ¿Ok? Cuando la glucemia, o sea, la cantidad de glucosa en sangre, es mayor a 200 miligramos por mililitro, los cotransportadores renales, o sea, estos cotransportadores de sodio-glucosa, no pueden trabajar, con la suficiente rapidez como para reabsorber toda la glucosa que ingresa en el filtrado glomerular. Como consecuencia de esto, parte de la glucosa va a permanecer en la orina, ¿ok? Entonces, como no se puede reabsorber esta glucosa, porque hay mucha glucosa en la sangre, como hay mucha, y por lo tanto va a haber mucha glucosa en la luz del túbulo, los cotransportadores no van a funcionar bien. Entonces va a haber un remanente, o sea, va a haber mucha glucosa de sobra en el líquido tubular. Y acuérdense que la glucosa solo se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Entonces, va a pasar la glucosilasa de Helen, porque ahí no se reabsorbe glucosa, porque no hay cotransportadores de glucosa, va a pasar al túbulo contorneado distal, y ahí tampoco hay cotransportadores de glucosa, entonces la glucosa va a salir enterita, ¿ok? ¿Por qué? Porque no se reabsorbió con eficacia.
Y entonces, como consecuencia, parte de esta glucosa va a permanecer en la orina y va a provocar esto, que se llama glucosuria, que es orinar glucosa, por así decirlo. La causa más frecuente de la glucosuria es la diabetes mellitus. Y eso pues lo vamos a ver en un examen general de orina o vamos a ver el control de un paciente diabético mediante los niveles de glucosa que tiene en orina. ¿Ok? Entonces, en un paciente con diabetes, la glucemia puede elevarse bastante por encima del valor normal. Ya sabemos que esto, bueno, ustedes no deben de saberlo, pero ya lo veremos, que esto pasa porque la insulina o la actividad de la insulina es deficiente. Va a haber mutaciones genéticas raras en el cotransportador de glucosa. Y esto pues también va a reducir en gran medida su transporte y va a producir glucosuria. Entonces, va a haber dos causas principales de glucosuria. La diabetes mellitus, que al tener mucha glucosa en la sangre, pues no se va a reabsorber del líquido tubular al capilar de una manera eficiente. Entonces va a haber mucha glucosa en el líquido tubular, de tal manera que va a permanecer a lo largo de toda la nefrona y pues se va a secretar completamente la glucosa, o una bastante o importante cantidad de glucosa. O hay otra, que hay deficiencias genéticas en donde tenemos una inadecuada cantidad de cotransportadores de sodio glucosa o de plano no las hay. Entonces el paciente va a tener glucosuria, ¿sale? Porque no existe el cotransportador. La causa más frecuente, yo diría que más del 95%, es la diabetes. ¿Okay? Es muy raro este tipo de deficiencia genética en la donde no hay cotransportadores, pero sí existen, ¿sale? Bueno, en ambos casos va a aparecer glucosa en la orina. A pesar de que la glucemia en sangre es normal. El exceso de la glucosa en el filtrado glomerular va a inhibir la reabsorción de agua en los túbulos renales. Entonces, al tener mucha glucosa en el filtrado glomerular, va a inhibir la reabsorción de agua. En consecuencia, va a aumentar la diuresis. Diuresis significa orinar. ¿Ok? Entonces, al no haber reabsorción de agua por tener un exceso de glucosa en el filtrado glomerular, va a aumentar la diuresis. ¿Ok? Y esto va a provocar poliuria, que es ir muchas veces al baño o hacer muchas veces pipí. ¿Ok? Esto, por lo tanto, va a disminuir el volumen sanguíneo y se va a generar una deshidratación. Y aquí está la explicación de una de las 3 P's que conforman el cuadro clínico típico de la diabetes: poliuria, polifagia, polidipsia. Y pérdida de peso. A lo largo de todo, pues iremos viendo a qué se deben estas 3 manifestaciones de la diabetes. Pero la poliuria, que es uno de los síntomas más clásicos por los que llega el paciente, que se sospecha a sí mismo que está empezando a ser diabético, que está yendo muchas veces a hacer pipí. ¿Y a qué se debe? A que hay mucha glucosa en la sangre, por lo tanto se reabsorbe menos agua, el agua pasa de lleno por todo el túbulo y entonces tenemos un aumento de la diuresis y hay poliuria, se está orinando demasiado porque no se está reabsorbiendo el agua gracias a que hay mucha glucosa en sangre, ¿ok? Y pues los cotransportadores de sodio y glucosa no se dan abasto. ¿Dudas? No, profe. No, profesor. De sus tarjetas que nosotros vimos, bueno, y ya para no dejarlos con la duda. Polidipsia significa necesidad exagerada de beber agua. Y entonces aquí viene la explicación. Si nuestro paciente tiene poliuria, está orinando demasiado, disminuye el volumen sanguíneo, se está deshidratando. Y entonces por eso nuestro paciente tiene polidipsia, que es una necesidad exagerada de beber agua. Y también con eso te llega tu paciente, cuando él mismo sospecha de que tiene diabetes. Polifagia es que tiene mucha necesidad de comer.
Y pues la pérdida de peso también es una característica importante. Y eso es por la pérdida de proteínas.